última sesión plenaria de esta mañana se titula Blockchain en las cadenas de valor. Cómo transformar la facilitación del comercio de los sectores público y privado y dejar atrás la centralización. Blockchain and supply chains have a word in common, but also a world in common. While only 9% of logistics firms invested in blockchain, most cases are small beta projects for now. And we are still learning how to guarantee maximum security in transactions. But the evidence indicates that blockchain can increase transparency, reduce costs, and bring in investors. Startups working on logistics absorbed 45% of risk capital investment last year. So let's widen our knowledge and our world. A world made in the Americas. Muy bien, vamos a invitar a los protagonistas de este panel al escenario. Fabio Cesini, director de investigación de Gartner, quien va a ser el moderador. Lucas Jolías, director de LATAM OS City. Virginia Cramardos, directora general de Triangularity. Lily Dash, director general de Rexy. Y Anupam Govil, presidente de Avasense y socio de Avasan. Los escuchamos. Gracias. Están poniéndole el... Buenos días a todos. Es un placer para mí, luego de 13 años, vivir afuera, ser invitado por el Banco Interamericano de Desarrollo y aportar un poquito mi granito de arena al Mercosur y específicamente a Argentina. Desde el año 2013 que en Gartner estoy estudiando y analizando todo el tema de blockchain, no necesariamente en la cadena de suministro, sino en cualquier tipo de caso de uso. Es curioso porque en la introducción decían, bueno, movernos hacia un mundo en donde no exista la centralización. Y curiosamente el año pasado escribía un research en Gartner en donde el título es La ilusión de exterminar los poderes centrales con blockchain. Soy una persona bastante escéptica acerca de lo que es el mundo blockchain de forma privada permisionada. Los que están familiarizados con Gartner verán de que nosotros lo que decimos es que todo este mundo de la blockchain privada permisionada es una cuestión simplemente, digamos, de tratar de optimizar procesos. Algo que en los últimos años yo no he encontrado un caso de uso en donde tenga un return on investment claro, una blockchain privada permisionada. Es por eso que en Gartner a todo este tema de blockchain en el mundo empresarial lo llamamos blockchain inspired, porque en definitiva tiene una inspiración en blockchain, pero no necesariamente utilizan, digamos, la esencia de descentralización de las public blockchains como Bitcoin. Y en Gartner somos unos fervientes creyentes de que realmente donde va a venir la transformación es en la convergencia entre las public blockchains y las blockchains privadas y permisionadas. Pero bueno, yo aquí solamente estoy más para moderar un panel que para dar mi perspectiva. Tenemos un distinguido grupo de panelistas here, así que... Y perdón si me paso un poco del inglés al español, pero bueno, como vamos a hacerlo en ambos idiomas para permitirle a los panelistas hacerlo de forma más fácil. Entonces quiero empezar con Anupam. And let me switch to English now for a moment. So Anupam, in your experience, how is blockchain enabling public and private sector to operate more efficiently and transparently? And can you provide any use case in this respect in the world of supply chain, please? Thank you. So first of all, we're having a little bit of a revival of the whole crypto and blockchain ecosystem, as you have probably already seen. And this is being driven by two factors. One, of course, there are more use cases coming out, both in public and private sector, although they're still in very early pilot stages, but we're beginning to see business applications. And secondly, there is some more validity happening on the crypto side, especially with the likes of Facebook coming out with their coin recently and so on.
there are a couple of challenges or hindrances to widespread adoption of blockchain in enterprise applications, primarily related to scalability and interoperability. To just give you an example, I mean, Visa runs about 2,000 transactions a second, whereas Ethereum can do barely 20 a second, if that, right? And as these blockchains grow bigger, the speed even drops. The other issue is interoperability, because you have dozens of different blockchains right now, and they don't talk to each other. So there is, on the technical side, a lot of advancement happening to bring about scalability by moving from proof of value to proof of stake, proof of work. There are different algorithms coming out, consensus algorithms. But there's also, on the interoperability side, there's efforts by companies such as Tendermint, which has come out with Cosmos, which is considered an internet of blockchains. So basically, these other blockchains can talk to each other through a hub. So these advances are now enabling practical use cases. Now, the use cases typically fall in two broad categories. I'm very generalizing it here right now. One is as sort of an asset tracking authentication, and secondly as a store of certain value. So on the supply chain side, these use cases can be around tracking certain assets, could be goods and logistics traveling through different ports, or could be like in the case of De Beers in the diamond industry. They've actually come out with a way to track the diamond right from the origin in the mine to the point it's sold at a retail outlet. So the customer who's buying it has authentication that it's genuine, and not only that, many of them have preferences that they want the diamond to, let's say, not be a blood diamond. So they have a way to authenticate, especially when a diamond can last a lifetime, 50, 100, 200 years, right? Any kind of stored value may lose its authenticity, but blockchain will ensure that it's not tampered with. So that's that's an example of a use case. On the public sector side, again, blockchain is beginning to find a lot of credence, and we're seeing governments use it to facilitate trade between different countries, accelerate customs clearance, creating single window for customs, and also to store records like tax and land records and so on, and provide more transparency and digitization of these data for their citizens. So there is definitely a lot of growth happening, but I think to your early point, it is still in the earlier stages. You mentioned interoperability and integration as a key things. Can you further elaborate around, you were mentioning to me earlier that you're working in a kind of consortia in Canada. Anything around, let's say, how you're working around the governance model of the consortia, and how you see from a governance point of view in order to leverage blockchain technologies? Sure. Again, one of the unique things about blockchain is that it cannot work on its own. It has to work in the constraints of a consortium or an ecosystem. So it's important for governments and industry organizations to play the role of creating this ecosystem where there are standards, there are best practices, there's interoperability. So one such consortium I'm on the board of is Alberta Blockchain Consortium out of Calgary, and their intent is to bring together government, educational institutes, R&D, public sector, private sector, together to create a sort of all the right tools and knowledge and access so that companies that are developing these blockchain applications can get plugged in very quickly and grow. So there is a need for these consortiums to kind of build ecosystems to further nurture the blockchain industry. Okay, thank you very much. So let's switch gears a little bit here with Lily. She's coming more from the banking and investment part of the supply chain world, if you will, right? And also, as she's coming from the Caribbean, and I had a chance to speak to the central banks in Barbados, and all the initiatives around having this type of central bank digital currencies with many of your colleagues out there. So, how, based on your experience, as it relates to the regulatory environment mainly, how do you see
blockchain technologies in the Caribbean to ensure kind of, let's say, adoption and acceptance of blockchain in that respect? Well, thank you very much. Thank you for the question. Thank you for having me. So the Caribbean has been riddled with issues. We have digital issues. We have the risk of debanking. We have very little banking facilities in the region. We are a small region, so inter-island trade is difficult with our current international banking. So if someone wants to do a transaction island to island, they actually have to transact in US dollars. So the bank, so the money goes from Barbados to Wells Fargo in New York to come back down to Jamaica. It's inefficient. We lose a lot on the currency conversion. And even just remittances alone are extremely costly as a result, like between 8 to 18%. So we've been working on this problem for the last 5 years. I would like to say that the Caribbean was one of the first, or if not the first, region to really tackle the issues of central banking. In 2014, a company called BIT got funded for this issue. And yesterday we just heard that China was going to digitize their dollar. So, like we were just saying, protocols and standards, since the beginning of the internet, when the internet was beginning, we had protocols and standards come together so that we could adopt the protocols that we have now. And that's the same thing is happening with the technology and with the regulation. So getting everybody together to agree on the same standards of business from banking to banking. So we're bringing the old world together with the new world. We have to have the past and the future to be in the present. Otherwise, we only have the past or only have the future. So we definitely see that happening. We see our stock exchanges coming on board. Barbados has just passed legislation so that stock exchanges can list digital assets, that's tokenized securities or digital currency in general, and to have the regulated national stock exchange be the depository, which is an enormous issue with custody that we're facing in the blockchain space. So that's an area that. But in general, it's all about inclusion, increasing our productivity growth through efficiency. So whether that be labor, increasing our productivity of labor, or increasing our productivity of capital. And so that's where we are. Thank you. Something that since 2013, when I started researching on blockchain, I have a mantra, and I used to say, you need to have a kind of blockchain mindset to try to solve the problem, but you don't necessarily need to actually use blockchain to solve the problem. And I do believe that blockchain is the kind of the catalyst for bringing together in the same table people or organizations that maybe they didn't, let's say, talk each other, to try to solve this kind of question. And that's what I'm seeing the Caribbean around, all the islands, trying to find, a different way for managing the de-risking problem that they have in the region, for instance. So that's quite interesting. Thank you, Lily. So let me switch to Spanish now, unless you want to keep speaking in English, that's fine. So Lucas, considerando tu experiencia en OS City, ¿cómo ves la adopción de blockchain por los gobiernos? Y cuéntanos un poco de cómo está viendo el tema. Primero, gracias por la invitación al BID y Fabio por la coordinación del panel. En un panel anterior se decía que alrededor del tema de inteligencia artificial y machine learning había como mucho hype, ¿no? Acerca del tema. Bueno, imagínense alrededor de blockchain. Y nosotros venimos trabajando hace varios años con gobiernos y tratar de acercar esta tecnología a gobiernos y cómo los gobiernos pueden empezar a adoptarla. Y claramente estamos en una etapa de hype, o por lo menos dejando atrás un poco esa etapa de hype. Entonces, el primer acercamiento de los gobiernos es un tanto confuso, ¿no? Es decir, quiero usar blockchain, pero no sé bien para qué. Me interesa más quizás el spotlight que me puede traer de salir en alguna noticia diciendo el marketing, que soy, ¿no? algún gobierno innovador, que el valor agregado verdaderamente que se encuentra de esas aplicaciones. Algunos críticos dicen, no, blockchain es la respuesta a una pregunta que nunca nadie se hizo, ¿no? Y hay algo de razón en el sentido de que estamos en esta etapa de early adopters todavía y tratando de buscar dónde está verdaderamente ese valor agregado que puede tener blockchain. En el caso del Estado, nosotros hemos trabajado principalmente con proyectos de transparencia, es decir, cómo utilizar blockchain, principalmente blockchain públicas, para otorgar mayores niveles de confianza
para dar confianza de que determinada información no ha sido alterada, que determinado proceso no ha sido alterado. Entonces estuvimos trabajando mucho en la región acerca de cómo utilizar esta tecnología para compras públicas, para procesos de licitaciones, para procesos de entrega de subsidios. Y creo, y algo con lo que decías recién, ¿no? Yo la verdad es que no sé si blockchain va a ser el game changer que se promete. Lo que sí estoy seguro, y podemos tomar el caso del mundo financiero, es que está obligando a muchas instituciones a repensar cuál es el valor que agregan a la sociedad. Entonces, si nosotros tomamos el mundo financiero, yo no sé si las cryptocurrencies o Bitcoin van a suplantar el modelo financiero tradicional, no lo creo, pero lo que sí estoy seguro es que obligo a las instituciones tradicionales a repensar su modelo de negocio, ¿no? Y qué valor estaban brindando o qué servicios estaban brindando a la sociedad. Entonces, me parece que hay que rescatar eso para llevarlo hacia otros ámbitos o a otros negocios. Hoy lo que estamos viendo en el Estado, en la administración pública en general, es por un lado esta búsqueda del valor acerca de blockchain. Me parece que ese valor tiene mucho que ver con empezar a confiar en un modelo descentralizado de gobernanza, es decir, no tanto en hablar de blockchain en sus características técnicas o qué es un hash o la criptografía, sino en cómo gobiernos empiezan a confiar en modelos más globales descentralizados o en esta nueva infraestructura. Pero me parece que el cambio fundamental viene por ese lado, que está obligando a determinadas instituciones u organizaciones a repensar cuál es el valor que están brindando a la sociedad. Creo que el ejemplo de los últimos días de Libra y todo el shock que provocó en muchos estados y demás es un poco eso, es decir, nos obliga de alguna manera esta tecnología a repensar nuestro modelo de negocio en el sector privado, pero también a repensar qué tipo de servicios públicos se están brindando. Y principalmente con lo que tiene que ver con la burocracia, ¿no? Está muy estudiado, y sobre todo en nuestros países en América Latina, que cuanto mayores niveles de desconfianza hay, mayor necesidad de una burocracia, ¿no? Entonces hemos llegado a determinados niveles de burocracia de que en determinados momentos son un freno o un obstáculo para el desarrollo económico. Lo que nos estamos planteando ahora es si no hay una tecnología que pueda permitir reducir esos costos transaccionales, básicamente. Y pongo un ejemplo muy claro de otra cadena de valor que puede ser la del conocimiento, de lo que está pasando hoy con las universidades. Si yo estoy aquí en Argentina y quiero ir a estudiar a España o a cualquier otro país, yo tengo que pasar por un proceso burocrático básicamente para que ambos países se reconozcan la firma de ese diploma, ¿no? La apostilla de la Haya que todos habrán escuchado, y es un proceso bastante engorroso y demás. Básicamente lo que hace la apostilla de la Haya es hacer interactuar dos modelos centralizados de manejo de información. Hoy ya hay universidades en América Latina que están empezando a utilizar esta tecnología y este sistema global descentralizado para hacer mucho más eficiente todo ese proceso y sobre todo para empoderar al estudiante, ¿no? Que es en definitiva el usuario final. Entonces me parece que va por ese lado la discusión acerca de blockchain y la administración pública, más que el impacto concreto que blockchain está teniendo, es el impacto en las instituciones y cómo están repensando cómo agregar valor. Y hoy me parece que se discutió también ese tema con otras tecnologías, que no es solo blockchain, sino decir cómo las instituciones públicas empiezan a repensar su modelo y empiezan a sacar de lado esas trabas burocráticas muchas veces que en este caso pueden ser un impedimento para el tema del comercio. Interesante. Yo estaba hablando con el ministro de Relaciones Exteriores de un país en los Emiratos Árabes y casualmente uno de los casos de uso que hablábamos era el tema de el intercambio de información entre embajadas, que es lo mismo, ¿no? Que decías, bueno, si tú puedes hacer un certificado directamente del Emirato en el public blockchain, luego puedes ir directamente al public blockchain a saber si es un true copy emitido por el gobierno central en el país de destino. Y a eso es lo que nosotros llamamos en Gartner, ¿no? De que ahora estamos en el mundo del blockchain inspired, que son estas privadas permisionadas y que nos vamos moviendo hacia un mundo de lo que llamamos blockchain complete, que es la intersección con las public blockchains y el tema de notarización utilizando un non-liable state machine como un Bitcoin o un Ethereum para poder hacerlos uno. El otro punto de intersección son los smart contracts, en ejecutar muy específicos procesos, ¿no? Y lo otro un poco lo que hablaba Lili, que era todo el tema de la tokenización y el asset-based economy, ¿no? Entonces ahí es como que vemos el brewing. Pero bueno, todavía estamos en este mundo, ¿no? Que con todos los constraints regulatorios, ¿no? Estamos todos pensando todavía solamente viendo cómo hacemos para la parte privada permisionada. Quiero seguir con Virginia, preguntando un poco a Virginia también desde su perspectiva, cómo ve a blockchain facilitando más que nada el tema de track and trace, ¿no? En los productos de
de bienes y servicios across, ¿no?, de las fronteras. ¿Cómo ve que blockchain está siendo utilizado para facilitar el clearance en este respecto? Bueno, la facilitación de comercio está basado sobre la simplificación de proceduras. Y hay varias maneras que blockchain puede ser utilizado para facilitar comercio. Uno es lo que ustedes vienen de mencionar, que es la notarización de documentos. Y en el intercambio entre el sector privado y las autoridades a la frontera, las aduanas y otras autoridades. Y, por ejemplo, en Europa están poniendo en blockchain algo que se llama ATA Carnet, que es un documento para la entrada temporaria de bienes. En América Latina hay comunicaciones en blockchain entre gobiernos basados sobre el proyecto del BID que se llama Cadena, con Perú y México y Costa Rica. Y hay otros proyectos en diferentes países basados sobre esta idea de tener un documento original electrónico, donde tú puedes ver que nunca estaba copiado, que la hora que estaba creado y quién lo ha hecho. Y en el sector privado, de trazabilidad es muy importante. Y allí veo aplicaciones reales que han comenzado como lo que se llama Proof of Concept y ahora están implementados. Walmart en Estados Unidos insiste que todos sus proveedores de ciertos productos agrícolas ponen el producto para que sea seguido en blockchain, porque ha mostrado que en vez de cuando hay un producto que está contaminado, pueden identificar de dónde viene este producto en una cuestión de minutos, 2 o 4 minutos, mientras en el pasado, si podía hacerlo, era quizás 4 días, una semana o más. Y entre tiempo hay personas que quizás mismo pierden la vida. Entonces eso es una utilización importante. Pero hay otras utilizaciones de blockchain por trazabilidad para otros objetivos. Por ejemplo, para proteger objetivos sociales o del medio ambiente, productos sostenibles para asegurar que sí, verdaderamente es el producto sostenible y no algo que ha entrado de una manera fraudulenta. Y hay proyectos para hacer esto en el sector de farmacéutica. Eso también es importante porque eso puede salvar vidas, de tener productos verdaderos, que no son copias, que no son productos falsos. Y dos otras áreas que yo veo como importante es la reconciliación. Eso hay menos proyectos, pero me parece interesante. Por ejemplo, en el comercio, a veces tienes un contrato que puede cubrir, decimos, 6 meses de envíos de productos. Y tienes que hacer una reconciliación entre el contrato y los envíos. Y eso puede ser casi automáticamente en cuestión de minutos con blockchain. Y la otra es, y eso veas en aplicaciones más financieros, es de poder con la utilización de lo que se llama smart contracts, entonces contratos inteligentes que son pequeños programas registrados en un blockchain que puede reducir el costo de las transacciones a un nivel muy bajo y así puede dar servicios, por ejemplo, servicios de aseguro, servicios financieros a personas que en el pasado era imposible porque por un banco de
tener cuentas con $15, $20, 50, eso no, el banco no gana nada, pierde dinero. Pero con el blockchain pueden ofrecer este tipo de servicio a un precio donde ellos sí ganan dinero. Y eso para mí es, puede tener un impacto social importante. Terminado. Tranquila. Nos quedan 5 minutos, así que les voy a... We have only 5 more minutes, so I will ask a little bit of brevity. So, I can go on another round of questions if you don't mind. As this event is mainly being sponsored by the Inter-American Development Bank, Anup, it would be great to get your insights around how Latin America can leverage blockchain to accelerate economic growth. Okay. Well, first of all, I do believe because of some of the inherent characteristics of blockchain in terms of decentralization, distributed ledger, immutable stored value, there are very unique use cases where you have a heterogeneous system or a value chain with multiple players and intermediaries which can be replaced by a blockchain-based system, right? Now, to me, the challenges or the opportunities across Latin America, I think, epitomize that in the sense that we have many countries that, in themselves are doing well economically, but they need to do more together between each other in terms of trade and other services, right? So blockchain definitely can be a good solution to some of those problems and challenges. Examples would be like IDB actually has been a leader in this. They've created a platform, LACChain, which is being used to now apply across different use cases. And one of the recent examples is Cadena, which is helping create this trade facilitation, single window clearance between Mexico, Peru, Costa Rica, and one more country I'm forgetting. But anyway, these kinds of systems between different countries really can be a perfect example of how to use blockchain. Another initiative that's underway right now is around creating a uniform credentialing system across the whole of Caribbean. As you know, there are multiple universities across Caribbean, all small islands. As you mentioned, the challenge is how do you authenticate someone's certificates or qualifications in another country? So again, we're using blockchain to do that. And again, there's an initiative going on in that area. Starbucks recently also announced to use blockchain for ensuring that the coffee growers, they are authenticated, and again, they can track it right to the store, and the consumer knows where the coffee originated from with an immutable proof. Mexico has been, I think, ahead in using blockchain in many of these areas. They've actually started using, they've created something called Grain Chain, which is again used to track grain from the farm to the warehouse. So again, there are many use cases in Latin America that are becoming very popular now, and I think financial system, of course, is another big area which you touched upon, which is definitely is the most promising one. But I think in the public sector also, there's lots of areas. Okay, thank you. And what about Lily, more in the bonds value chain, if you will, which is more the area that you are? How do you see the current supply chain in the asset trading will, let's say, facilitate the Caribbean in this case? Right. Okay, so the Caribbean has gone through or is going through, well, a lot of us are deleveraging, right? And in that, we have IMF reprogramming, and as a result, we're not able to borrow, we're prohibited from borrowing internationally for several years to come. So we have to come up with, the World Bank just came out with a study about emerging states like ours, that we have to come up with creative methods to finance our infrastructures of the future from within, right? So currently, the bonds are really exclusively for institutional investors, and retail investors have little to no accessibility to them. Yeah. We have large public markets in the US and Canada, but the markets of the emerging world are much, much smaller. There's less volatility, there's less opportunity for wealth creation. So a lot of financial exclusion there, right? This blockchain, the technology has really formed a path for as much inclusion as possible, which I think is the mandate of our generation, really, to bring in as many people who are excluded from the economy into our economy. So
So whether that be access to payments or access to wealth creation opportunities. So what we're able to do with the blockchain technology is we're able to digitize allocations in these bonds, whether they're government bonds or private bonds, usually public-private partnerships in bonds. If that's a desalination plant or a hospital, these are the legal vehicles that hold these types of assets, and offer them to the public, to the local public, because we're small states, we have central banking prohibitions that do not allow us to invest internationally without permission. So we need permission to send $3,600 across the border in the US. But as a result, we have large amounts of local currency stashed in our systems with a lack of investable assets. So that's giving that exposure, trust, bringing trust into the system that's not there to facilitate, like Mr. Kim just said on stage earlier, investors need trust, they don't like risk. And the more trust we can bring into the system, the better off we can be. Thank you, Lily. Virginia, un poco también contextualizando, ¿no? en la realidad latinoamericana, ¿qué tipo de políticas o pasos importantes tienen que tomar los gobiernos para realmente permitir utilizar el potencial que tiene blockchain en la región? Bueno, para mí hay tres sectores de acción por un gobierno. El primero es poner las fundaciones, las cosas básicas, que puede aceptar firmas electrónicas, pueden aceptar documentos electrónicos, que los funcionarios tienen instrucciones diciéndoles que pueden aceptarlos. Porque tú puedes tener en la legislación, pero si las instrucciones detalladas al funcionario dicen documento, va a pedir un documento. Y la capacidad de intercambiar informaciones entre diferentes agencias y partes del gobierno. Porque muchos países tienen limitaciones que, por ejemplo, el fisco o las aduanas no pueden enviar a la autoridad fitosanitaria información así cuando quieren, ni en el sentido contrario. Y para que un sistema de facilitación de comercio basado sobre datos originales electrónicos funciona, a veces tienen que ser intercambios entre esas agencias. Entonces tienes que tener el base legal que tome en cuenta las necesidades de privacidad. Eso es una cosa. La próxima área de acción son la armonización de datos. Bueno, por la interoperabilidad hay una cuestión de técnica, cómo mandas información de un sistema al otro. Hay varias soluciones, estoy segura que van a ser varias soluciones a este problema. Pero mandas el dinero, pero si la otra sistema no tiene ninguna idea de qué es esta información, qué quiere decir, cuál es la definición ahí de comprador, cuál es la definición de la dirección del precio del paquete, porque hay varias diferentes formas de paquetaje. Si esas definiciones no son los mismos, no van a entender uno al otro. Es como yo hablando con ustedes en francés. Y entonces tienes que armonizar los datos utilizando normas internacionales. Está claro de que blockchain mágicamente no va a resolver el problema de estándar de datos. No. Un poco para cerrar, que estamos en overtime ya. Había sido un tercera. ¿Sí? Vale, si tienes, venga. Súper rápido, sí. Identificar posibilidades para hacer proofs of concepts, pruebas de ensayos de la tecnología, y en tienes que prestar atención los gobiernos a la cuestión de responsabilidad. ¿Quién está responsable si los datos no son correctos? Sí, porque eso es un lugar donde los gobiernos quieren ser seguros que sepan
¿quién tiene que pagar? Vale. Bueno, Lucas, sin presión, 30 segundos para cerrar el panel. Tus impresiones. Simplemente temas de escalabilidad que se hablaron. Me parece que hasta que no mejoremos la experiencia del usuario de cómo se relaciona con esta tecnología, muchos proyectos van a quedar como un lindo invento, pero no una invención. Es decir, tenemos que salir de esta etapa de hacer demasiadas pruebas piloto, pero que en definitiva no logramos escalabilidad. Y me parece que en todos los proyectos, y ahí me incluyo también, o muchos de los proyectos que ha hecho nuestra compañía, necesitan desesperadamente mejorar lo que es la experiencia del usuario. Es decir, al ciudadano o al usuario final no le interesa ni qué es un proof of work, no le interesa qué es un hash, no le interesa qué es el problema de los generales bizantinos. Entonces, creo que tenemos que enfocarnos cada vez más en cómo mejoramos la experiencia del usuario sin hablar de blockchain. Entonces, un poco para que el éxito de blockchain a escala global se dé, tenemos que dejar de hablar de blockchain, en definitiva. Me parece muy bien. Bueno, con esto terminamos el panel. Muchas gracias a todos. Gracias.